Bueno, quise titular mi presentación como La vida cristiana es un bien, preciso porque es una metáfora conceptual utilizado por la Santa Madre Laura en las cartas misionales. Pero el título técnico, lingüístico, es Las metáforas conceptuales en las locuciones presentes en las cartas misionales de la Santa Madre Laura. Pero estarán preguntando, ¿cómo se come eso? ¿Qué significará eso de metáforas conceptuales? Bueno, de entrada quisiera pues hablarles brevemente porque sé que ya se ha hablado previamente sobre este libro. Eh, para recordar, este libro trata sobre las travesías que cruzó la Madre Laura en su paso por la misión en Dabeiba y otros territorios de Colombia. Ella lo envió a varios periódicos como El Colombiano y El Católico en Santa Rosa de Osos. Y bueno, generalmente el estilo discursivo de la Madre Laura es formal y este punto es importante, como ya verán a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son las locuciones? Resulta que nosotros como hablantes de lengua tenemos muchas herramientas cognitivas que nos ayudan a hilar nuestro discurso. Entre ellas están unas frases preestablecidas que nos permiten dar significaciones muy rápidas. Es decir, nos permiten dar definiciones que quizá no recordamos el término exacto, entonces utilizamos estas frases, pero hay unas reglas para estas frases. Todos los hablantes de la lengua tenemos que conocerlas, si no, no vamos a comprender lo que el otro está diciendo. Estas frases se utilizan ya sea para potenciar un aspecto que quiero decir en mi discurso, ya sea para atenuarlo, para disminuir el impacto de lo que quiero decir, o, o también por facilidad de recordación. Entonces, tengo unos ejemplos que ya van a ser más familiares. Entonces, por ejemplo, el concepto de dar papaya, muchos lo utilizan, ya sabemos, como para ser más precavidos, no ser tan ingenuos. También entre la espada y la pared, estamos ante la espada y la pared de cualquier situación, a capa y espada, defender algo a capa y espada. Miren que estos, quizá muchos hemos utilizado algunas de estas expresiones en nuestro discurso y muchas de estas expresiones están cargadas de metáforas, ¿cierto? Porque nuestro lenguaje cotidiano está también cargado de metáforas, como ya vamos a ver. Resulta que muchas personas consideran que el uso de las locuciones solamente están ligadas a lo coloquial, al lenguaje informal, pero las locuciones hacen parte íntegra de todos los estilos discursivos, ya sea el formal, el informal. Las locuciones hacen parte íntegra de nuestro lenguaje. Pero ahora, ¿qué es una metáfora conceptual? Resulta que nosotros tenemos otra herramienta cognitiva muy importante que nos facilita en el discurso. Resulta que nosotros tenemos conceptos que son muy abstractos y que no podríamos comprender si no los acercamos o los vinculamos a un dominio conceptual que sea familiar a nosotros. Entonces, por ejemplo, comprender el amor. ¿Cómo se comprende el amor o cómo lo comprendemos nosotros culturalmente el amor? Generalmente lo podemos asociar a un viaje. Entonces, quizá algunos o algunas han escuchado expresiones como estamos yendo muy rápido, no sé para dónde vamos, ¿cierto? Entonces aquí vamos relatando cómo el amor se vincula también con eso del viaje. Otra metáfora muy popular es el tiempo es dinero. Entonces asociamos al tiempo como dinero cuando decimos algo como tenemos que ahorrar tiempo, tenemos que invertir mejor el tiempo es oro, ¿cierto? Entonces miren cómo algo tan abstracto tenemos que vincularlo a algo muy conocido para poder comprenderlo y es algo cognitivo, es todo lo que los hablantes tenemos. Sin embargo, como pueden ver en los ejemplos que les acabé de dar, esto no están estas metáforas no están necesariamente conectadas a las frases preestablecidas como son las locuciones. Es decir, las metáforas conceptuales hacen parte íntegra de toda nuestra gama de lenguaje. Sin embargo, algunas locuciones, como vimos, son metafóricas y muchas proceden de metáforas conceptuales. De ahí viene mi trabajo. Establecer las locuciones que utilizó la Santa Madre Laura, establecer si están compuestas por metáforas y definir qué tipo de metáfora es. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Bueno, estos son los ejemplos que les había dado anteriormente. Siguiente, por favor. Hay tres tipos
de metáforas conceptuales. Están las ontológicas, que es una conceptualización muy básica. Por ejemplo, cuando hablamos de un concepto de recipiente, generalmente asociamos la mente como recipiente cuando decimos, ay, ya no me cabe más nada en la cabeza. Entonces estamos hablando de la mente como recipiente. Las emociones son objetos, cuando, por ejemplo, esta frase, devuélveme el amor que te di. Las orientacionales, vinculamos las orientaciones para definir conceptos. Generalmente, la más común es arriba es mejor, abajo es peor. Entonces, cuando decimos la mala noticia me bajoneó, estamos hablando de que estar abajo es tristeza. El jefe siempre busca pasar por encima de uno, ¿cierto? Entonces también arriba es poder. Entonces generalmente esas metáforas nosotros concebimos lo bueno como lo que está arriba o lo que tiene poder como está arriba. Estar triste o ser sumiso también está abajo. Las estructurales, que son las que me especialicé en esta investigación, son metáforas mucho más complejas, que requieren muchos más dominios, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas son plantas, por ejemplo, cuando decimos trabajo en la rama más nueva de la compañía, ¿cierto? Para eso tenemos que entender que la empresa es una planta, que las ramas son las diferentes distribuciones que puede tener una empresa. Por ejemplo, es déjame masticar la propuesta, entender es comer. Entonces tenemos que entender que las ideas son comida, que el acto de comer es comprender. Entonces, bueno, en este tipo de metáforas complejas son las que yo me basé. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo hice eso? Bueno, resulta que me tocó hacer una lectura muy juiciosa de todo el texto con una lupa para identificar todas las locuciones, todas esas frases preestablecidas en nuestro lenguaje y organizarlas en lo que llamamos los lingüistas corpus, y establecer qué tipo de locución era y si era metafórica o no, porque muchas locuciones no necesariamente son metafóricas. Aquí podemos ver locuciones como traer alguien una idea, dejar correr la pluma. Todas esas locuciones fueron utilizadas por la madre Laura. Es decir, ella utilizó muchas locuciones. Yo alcancé a a catalogar 483 locuciones en todas las cartas misionales. Y el 50% de esas locuciones son metafóricas. No todas las locuciones son metafóricas, pero las que son muy potentes. El siguiente, por favor. Listo. Entonces, después de que ya establezco que la locución efectivamente era metafórica, llegó otro proceso. Establecer las correspondencias ontológicas, las epistémicas, el dominio fuente, dominio meta. ¿Pero qué es eso? El dominio meta es el dominio conceptual que es más cercano a nosotros. Perdón, es el dominio que queremos describir, que es el abstracto. Por ejemplo, como el tiempo es dinero, el dominio meta sería el tiempo, ese concepto que yo quiero comprender a través de un dominio fuente, que el dominio fuente es lo abstracto, lo que es corporizado, lo que es cercano a nuestra comprensión del mundo. Entonces, en este caso, del tiempo es dinero, el dinero vendría a ser el dominio fuente. Asimismo, las metáforas implican correspondencias ontológicas, es decir, cuando yo hablo que el tiempo es dinero, quiero decir que el tiempo como dinero, y cuando digo tenemos que ahorrar tiempo, el ahorro es como no malgastar esa es otra metáfora. Sí, es que es complicado no hablar de estos términos sin metaforizar. Por eso es que la metáfora hace parte de nuestra vida diaria. Y las correspondencias epistémicas es las metáforas, estas correspondencias en función. Entonces, eso fue un trabajo que me llevó bastante tiempo. Bueno, me faltó mencionar que este trabajo lo hice en compañía de un profesor, el profesor Víctor, que no pudo asistir por motivos personales, pero les manda muchos saludos. Y bueno, al final, a través de los dominios, establecí el nombre de las metáforas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, como son tantas metáforas, tantas, yo no podía traerles todas las que encontré. Así que traje las más productivas, es decir, las que más aparecieron dentro del corpus. Para empezar, la persuasión es una pesca, que también podría ser la evangelización es una pesca. Entonces, ¿en qué locuciones utilizadas por la Santa Madre Laura estaban? Caer a alguien en las redes, tirar el anzuelo, caer en la red.
Las correspondencias ontológicas implican entonces que la persuasión es como pescar, la actividad de pesca, que los persuadidos, en este caso los indígenas, son peces. ¿Quién pesca? ¿Quién era? La Santa Madre Laura. ¿Sí? Entonces ya las correspondencias epistémicas es como está esa metáfora puesta en acción. Sigamos, por favor. La vida es un bien. Entonces, por ejemplo, la Madre Laura utilizaba locuciones como costar la vida o conservar la vida. Evidentemente, en las correspondencias ontológicas, la vida se presenta como un bien, como algo que tenemos, algo material. El ser vivo es alguien que es propietario, ¿cierto? Y las correspondencias epistémicas, que es la metáfora en acción, implica es los bienes, la vida, es decir, se pueden perder, los bienes tienen distinto valor. Siguiente, por favor. Los proyectos son caminos. Las metáforas de los caminos son muy usuales en nuestro lenguaje. Entonces, las locuciones que tienen esta metáfora son a paso dado, estrellarse contra el muro, traer huellas, abrírsele un nuevo horizonte. Esas son las metáforas utilizadas por la Madre Laura. Entonces, ¿qué implica que los proyectos sean caminos? Implica que los obstáculos en la realización de los proyectos sean como muros. Las huellas en el camino son como las acciones cumplidas. Ella vio todo este proyecto misionero como un camino lleno de obstáculos, lleno de dificultades, pero que había dejado huella. Y bueno, la correspondencia epistémica es un poquito larga, pero comprendemos que es la metáfora en acción. Los caminos, es decir, los proyectos, se componen de pasos, acciones específicas. Los caminos pueden verse interrumpidos por barreras como muros, dificultades infranqueables. Los caminos pueden ser más seguros o inseguros, la probabilidad de cumplirse. Ahora, les traje otro tipo de ejemplo, ahora ya con un fragmento del texto de las cartas misionales, y les voy a hablar un poquito de lo que encontré, para que veamos cómo funciona esto del análisis. La fisonomía general del indio de hoy es exactamente la misma del que conoció Colón al descubrir esta tierra americana. Solo han perdido lo que tenían de adelanto en las artes y su riqueza. Todos los demás distintivos peculiares de la raza han resistido al paso de las épocas y, sin duda, no cambiarán sino cuando la civilización haya extendido sus reales entre ellas. ¿Cierto? Entonces aquí vemos extender los reales. ¿Qué significará eso? Pero resulta que los reales era conocido como los ejércitos monárquicos españoles, los ejércitos de conquista. ¿A quién está vinculando a la Madre Laura como un ejército? A la civilización, ¿cierto? Entonces aquí es cuando se puede establecer que la metáfora conceptual aquí presente es la civilización es un ejército, ¿cierto? La civilización es la que va a los territorios y lleva sus ideales, todo. Sigamos con la siguiente. La riqueza es un tren. Resulta que hay locuciones y las locuciones se equivalen pues lingüísticamente como a una palabra, ¿sí? Y como todas las palabras también evolucionan. Algunas palabras caen en desuso, otras se renuevan, aparecen nuevas. Hay muchas locuciones que quizá hayan desaparecido y posiblemente aumentar nuestro tren, sea una locución que ya haya caído en desuso, pero que quizá es muy probable que en el contexto temporal de la Madre Laura haya sido una locución muy usada. Entonces voy a leer ese fragmento. La congregación es pobre por dos razones, por amor y por necesidad. La regla nos manda a amar la pobreza y nos pone en condiciones que, aunque llegaran a sobrar recursos pecuniarios, no aumentaría en nada nuestro tren, ni tendríamos otras comodidades. Todo se destinaría a fomentar nuevas fundaciones y a traer nuevos hijos a la casa. Bueno, entonces, evidentemente aquí vemos que ella habla en términos de tren, la riqueza, ¿cierto? Metaforiza el tren como si fuera la riqueza. Hay que recordar que el contexto temporal de la Madre de Laura era un contexto de industrialización en Colombia, donde el tren se nos presentaba como el ingreso a la modernidad, el ingreso a la riqueza. No es de extrañar que ella y que la comunidad de habla haya asociado tren con riqueza. Entonces esto también, este tipo de análisis nos dan pistas de cómo era el contexto cultural y político en fin, y visión del mundo de un tiempo determinado. Siguiente, por favor. Las plagas son ejércitos.
Baste decirle, señor director, que todavía no hemos visto ni una rosa, ni una flor, por simple que sea. Nadie siembra nada, no hay semillas de nada, no hemos vuelto a ver agua cristalina. Todas las de aquí son negras o amarillas, no hay paja. En estos días tenemos esperanza de encontrar hoja de plátano seca para llenar los colchoncitos y las almohadas. Claro que no es fácil encontrar ni la hoja de plátano porque la langosta todo lo ha arruinado. Hace 7 años que sentó sus reales esta plaga en esta pobre tierra. Entonces, evidentemente aquí la madre Laura asoció las plagas como también un ejército. Los reales también eran el ejército monárquico. Eh, y no es de extrañar que lo haya visto así, es como un ejército también es algo que se debe combatir, ¿cierto? Y que si llega es difícil erradicar. Pero bueno, todos dirán, pero ¿de qué sirve un análisis de esto? Eh, Como conclusión, les voy a contestar esa pregunta. Resulta que, bueno, estas son en general algunas de las locuciones que llegué, pero les voy a dar una locución que engloba todas. Comprobamos que las locuciones no solamente se remiten al lenguaje informal, también están presentes en el lenguaje formal, están presentes en nuestro discurso cotidiano y de todas las maneras posibles. Asimismo, las metáforas conceptuales también hacen parte de nuestro lenguaje, es lo que permite que enriquezcamos nuestra lengua cada día y que podamos tratar de comprendernos los unos a los otros. La Santa Madre Laura no era ajena a esto y ella, como se pudo evidenciar, fue una gran escritora. Sabía utilizar muy bien las locuciones, las figuras literarias. Eso requiere también cierta maestría en la escritura y ella lo evidencia con esas metáforas que son muy bellas. Las locuciones escogidas por ella dan cuenta de su dominio de la lengua formal y también ese dominio de poder escribirlo. Por otro lado, también, como les mencioné ahorita, este tipo de análisis nos permiten comprender asuntos culturales, las concepciones del mundo de la autora. Entonces, un análisis a profundidad de esto nos permite ver cómo la Santa Madre Laura concebía el mundo, cómo concebía la evangelización. Y bueno, por ahora eso es todo. Les agradezco mucho la atención prestada y hasta luego.